Hoy tendremos la segunda parte del mensaje que el Señor nos dio el domingo, llamado El tiempo de tu visitación, la entrada triunfal. El tiempo de tu visitación, la entrada triunfal. Lucas 19, 41 al 44, vamos a pasarlo para poder recordar el punto principal de lo que Dios estuvo hablándonos, que realmente yo considero en el Espíritu que fue un mensaje poderoso, donde el Señor nos confronta y nos hace ver, igual que al pueblo de Israel, que muchas veces Él visita a su pueblo, visita familias, visita personas, y no nos damos cuenta y perdemos la oportunidad. Y realmente marcamos nuestro destino cuando no le damos el lugar que Él se merece y que Él necesita ocupar en la vida de sus hijos, de sus familias, de sus iglesias, de las naciones en sí. Lucas 19, 41 al 44. Leámoslo, pongan atención. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué vendría ese gran problema y ese gran castigo sobre la nación de Israel? Porque a partir de ese tiempo, no nada más sucedió lo que platicábamos un poquito el domingo, sino que la nación toda fue dispersada por toda la faz de la tierra. Y durante 2000 años el pueblo judío anduvo errante, fuera de su tierra que Dios les había entregado, de tal manera que pasaron 2000 años para que Él volviera. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Lo podrán repetir conmigo para que se nos grabe? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero lo más importante para esta segunda parte es que Dios nos lo dice a nosotros. Eso era lo que les dijo a la nación de Israel a través de su entrada a Jerusalén. Pero hoy nos está diciendo que debemos de estar atentos, porque Él está visitándonos. Que no lleguemos a escuchar: esto te pasó por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y quiero resumir. El domingo estuvo aquí el Señor con nosotros y obró grandes milagros, grandes cosas estuvo haciendo. Una hermana se me acercó al final del culto y me dijo: pastor, no sé, tengo temor de decirle que será cierto lo que experimenté o lo que vi. ¿Qué vio, hermana? ¿Qué sintió? Cuando usted estaba diciendo: el Señor Jesucristo está haciendo su visitación y está entrando en este lugar. Y dije: está entrando por este pasillo, no sabemos exactamente dónde, pero Él está entrando por este lugar. Hoy es domingo, donde Dios está haciendo su entrada triunfal, no nada más en Jerusalén, sino en cada hogar, en cada iglesia, en cada... Dice, en ese momento yo tenía mis ojos cerrados y que abro mis ojos y estaba pasando el Señor Jesús caminando para venir acá al altar.
Dice, pero dije, no, me estoy imaginando. Volví a cerrar mis ojos y los volví a abrir. Y no nada más iba pasando él, el burrito venía detrás de él. Dije, ay, ¿y qué pasó? Y dije, Señor, volví a cerrar mis ojos. No, pero si me quieres confirmar que eres tú, haz que el pastor voltee y diga, ahorita está pasando el Señor. Y cuando yo abrí mis ojos, y usted estaba diciendo ahorita, donde yo estaba diciendo, está pasando el Señor. Y entonces estoy tan emocionada, venía llorando. Le dije, mire hermana, no es usted la única que ha visto al Señor Jesús parado aquí. El Señor se presenta, algunos Dios nos abre nuestros ojos para alcanzarlo a ver. No todos tenemos esa oportunidad, porque Dios nos habla a través de sueños y Dios nos habla a través de visiones. Y los sueños y las visiones son a veces cuando estamos dormidos, pero ya vimos lo de los sueños, mayormente es cuando estamos despiertos. Y es cuando Él nos hace, porque podemos ser más conscientes. De tal manera que yo dije, Señor, te doy gracias porque estuviste con nosotros. Pero el Señor me dijo, pero el martes voy a estar y más poderoso. ¡Wow! Así es que estoy hasta nervioso, pero tengo que dar el mensaje que nos va a llevar para que lo podamos entender. Tiempo de su visitación. La profecía se estaba cumpliendo cabalmente aquel domingo de Ramos. ¿Qué decía la profecía en Mateo 21, 4 y 5? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, quiero que observen, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene. Necesitamos rápidamente recordar la situación y el momento en que el pueblo de Israel vivió cuando estuvo a punto de entrar a la tierra prometida y gozar de todas las bendiciones que Dios había preparado para toda la nación. Esto lo vimos el domingo, nada más estoy recordando la última porción del mensaje. ¿Qué es lo que había pasado? El pueblo de Israel, 400 años antes, habían estado cautivos en Egipto, y entonces Dios los había rescatado con mano poderosa, les había mostrado que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y les dijo que entraran a supervisar la tierra. Y cuando regresaron los espías, 2 espías de ellos dijeron, vamos a entrar, Josué y Caleb, porque Dios nos la ha entregado conforme a su palabra a nosotros. Pero dice que los otros 10 espías dijeron, no podremos entrar, porque son ciudades amuralladas, son ciudades fuertes, y además lo ocupan gigantes tan grandes que nosotros somos o nos veíamos como langostas junto a ellos. Entonces inyectaron al pueblo desánimo, desaliento, y no nada más eso, sino un espíritu de rebelión, un espíritu de queja contra Dios, representado en el líder, Moisés. Porque ¿quién llamó a Moisés? ¿Quién envió a Moisés a sacarlos de Egipto? ¿Quién le dio el poder y la autoridad a Moisés para hacer esas tremendas 10 plagas? ¿Quién le dijo levanta la vara y abre el mar? ¿Fue Moisés o fue Dios? Nunca pierdan de vista que aun cuando está un líder o un hombre de Dios, es Dios el que está obrando. Nuestra alabanza y nuestra adoración no es para el hombre, es para Dios, pero tenemos que reconocer en quién se mueve Dios o cómo se está moviendo Dios. Y el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Josué y contra Josué y Caleb, que decían, vamos, si podemos, Dios nos lo dio. Y dijeron, vamos a apedrearlos. Iban a agarrar una piedrita, toma Moisés,
O iban a apedrearlos. ¿Qué quería decir? ¿Que los iban a qué? Que los iban a matar. Los querían matar. Y dijeron, vamos a regresarnos. Y entonces Dios hizo que ellos anduvieron 40 años, dando vueltas en el desierto hasta que murió aquella generación. Nada más con una decisión y una declaración que hicieron. Dijeron, nos hubieras dejado estar en Egipto, regresémonos a Egipto. Dice, ojalá muriéramos aquí en el desierto. Y dijeron su declaración y marcaron su destino. Utilizamos este recordatorio de la entrada del pueblo de Israel, que no hicieron a la entrada a la tierra prometida. Que ellos marcaron su destino con una declaración. Así, toda la nación de Israel marcó su declaración cuando no recibieron a Jesucristo como rey. Óigalo, porque no recibieron a Jesucristo como rey, porque era el plan de Dios que Él entrara y fuera recibido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso el profeta de Dios escribió y dijo, decid a la hija de Sión, a la ciudad que está montada en el monte de Sión, que está fundada en el monte de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese día el pueblo y la nación toda marcaron su destino. El pueblo de Israel murieron, toda la generación, de 20 años para arriba. Pero también ese día que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, Israel también marcó su destino. ¿Por qué? Porque en su interior, en sus corazones, no lo estaban aceptando, no lo estaban reconociendo como rey de toda la nación de Israel. Él sabía eso. Por eso vemos en Juan 19:15, vean lo que dice la palabra. Bueno, vamos a leer desde el 13. Ponte, por favor, desde el 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Dice, era la preparación de la Pascua. Estamos ahorita en la semana ¿de qué? De la Pascua. Dice, y como era la hora sexta, o sea, las 12 del día, entonces, 6 y 6, 12. Sí, eran las 12 del día. Dice, entonces dijo a los judíos, porque estaba sentado y había uno como estrado, y entonces sacó a Jesús y lo puso enfrente de toda la multitud que estaban ahí. Y les sacó a Jesús y les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y vean lo que dice, lean conmigo. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey. Terrible rechazo, declaración, negando al Rey de los cielos. No tenemos más rey que César. Por eso yo siento que al final el Espíritu Santo hizo que Pilato pusiera, este es el rey de los judíos, y lo puso en el letrero de Jesús en 3 idiomas, en latín, en hebreo y en griego. Este es el rey de los judíos en la cruz, porque él pudo entender y reconocer que era el rey, pero por envidia, celos le habían entregado. Por eso leemos en Lucas 19, 41 y 44, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz,
mas para ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El mismo Jesús le estaba diciendo a la nación de Israel: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor estaba profetizando lo que le sucedería a la ciudad y al templo, y él lo veía con sus ojos, porque él sabía que aquella multitud, aquella gente que lo estaba recibiendo con vítores, con alabanzas, con palmas, con ramos, no era realmente real, no era congruente en su corazón con lo que sentían interiormente, con lo que había dentro de sus corazones. Jerusalén fue destruida aproximadamente 35 años después de la muerte de Jesús por las tropas romanas dirigidas por el general Tito. Fue un asedio que duró aproximadamente como 6 meses, creo que de abril a septiembre fue el asedio de 6 meses que el ejército romano hizo sobre la nación, sobre la ciudad de Jerusalén. Les cortaron toda entrada de alimentos, les cortaron toda entrada de agua, aunque tenían una fuente que había hecho el rey Josías, pero empezaron a sufrir hambruna y empezaron a sufrir tremendamente durante el tiempo del asedio. Dice que llegaban a tener un hambre tremenda, que empezaron a comerse la piel de cuero, los servían para poder comer. Tuvieron un sufrimiento terrible, y el domingo les mencionaba que murieron como 600,000 judíos, porque habían muchos que se habían refugiado. En ese tiempo fue un año también de Pascua. Fíjense, casualmente cuando rechazan a Jesús fue un tiempo de Pascua. 35 años después era un tiempo de Pascua, cuando Tito llegó a sitiar Jerusalén. Y vemos que a partir de ahí Dios los dispersa por todo el mundo, como les mencionaba hace un momento, y tardaron 2000 años en volver a tomar lugar en la tierra como están ahorita. En 1948, apenas hace 76 años, Israel volvió a ser una nación. Y todavía hoy, hasta este momento, están sufriendo porque el templo no ha podido ser reconstruido. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque no aceptaron al Rey de Reyes, el Rey que Dios envió, al Rey que tenían que haber aceptado, y hasta el día de hoy están llorando y se están lamentando de la destrucción que sufrió Jerusalén y la destrucción del templo, que era la gloria de la nación y que era el punto de comunión con Dios. Y entonces ellos decían y pensaban: no tenemos templo, ¿dónde podemos ver? Vemos que en todas partes tienen sinagogas, pero ellos siguen esperando, porque Dios se había establecido en el templo de Jerusalén. Por eso es muy importante cuando el Señor te visita, cuando el Señor te muestra una verdad, cuando el Señor te muestre algo y aprendes algo, guárdalo en tu corazón, reténlo, llévalo, porque lo que Él da y pide siempre lo hace para nuestro bien. ¿Y qué nos está diciendo Dios en la lectura que le hizo a la nación de Israel? Hoy a nosotros, hoy nos está diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Estamos leyendo precisamente lo que dice el versículo 42 del capítulo. Ahí está diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos. Eso era para la nación de Israel. Para nosotros no, porque
¿qué nos dice el Señor? Él siempre está visitando a su pueblo. Y hoy quiero decirte que así como entró en Jerusalén, hoy el Señor está aquí. Cada vez que nos reunimos, cada domingo, el Señor está aquí. Pero también cada martes. Y Él quiere que nosotros vengamos a alabarle, a adorarle, porque quiere bendecirnos, quiere seguir obrando señales, prodigios y milagros en nuestras vidas y en nuestra nación, como lo vamos a ver en un momento. Así es que sí, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue un día muy importante, pero lamentablemente las ideas equivocadas en aquel momento triunfaron sobre el ofrecimiento de la invitación de amor que Dios estaba haciéndole a toda la nación de Israel. Ideas, conceptos, pensamientos equivocados. ¿Cuáles eran? Ellos querían que Roma fuera humillada. Ellos querían volver a restaurar la monarquía. ¿Cuál monarquía? La que habían tenido con el rey David, con el rey Salomón. Ellos querían tener aquella gloria, que fueron tiempos esplendorosos, los mejores tiempos de la nación de Israel, donde la nación de Israel fue reconocida a nivel mundial, y además la riqueza y la gloria del pueblo de Israel a través de Salomón fue incomparable. No ha habido un hombre más rico que Salomón en toda la historia, y tampoco no ha habido otro hombre tan sabio como él, solamente Jesucristo. Por eso ellos querían volver otra vez a tener aquella gloria. Ellos querían que tuvieran la oportunidad histórica de ver otro templo como el de Salomón construido, porque aún ese templo en el que estaban viviendo ya no era el templo de Salomón, porque el templo de Salomón había sido destruido por Nabucodonosor. Pero ese era el segundo templo que se había construido, y Herodes lo había remodelado, pero dicen que hizo una obra de ingeniería tan preciosa, que era un templo tan majestuoso, solamente que no tenía la cantidad de oro que tenía el templo de Salomón. Ahora yo te pregunto y te digo, el Señor no ha cambiado. Él sigue con su plan el día de hoy. ¿Sabes? Al Señor Jesús no lo iban a detener las reacciones que estuvieran enfrente, en contra o a favor de Él cuando Él iba entrando a Jerusalén. Él quiere entrar a su casa, Él quiere entrar a su pueblo, y eso no lo van a hacer cambiar nadie, aunque lo repudien, aunque lo rechacen. Él sigue con su plan, y lo primero que hace el Señor Jesucristo es dirigirse hacia el templo. Y ahí ocurre algo muy interesante que vamos a leer. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. Jesucristo llegó en su burrito, caminando, entró por la puerta que ahora está cerrada, pero eso es otro tiempo de otra predicación. Está cerrada, está sellada. Por ahí entró Jesús, y dice que se fue dirigiendo directamente, porque esa puerta va directamente hacia el templo, y llegó al templo, y dice que entrando en el templo, majestuosa la entrada del templo, porque era un templo que no tenemos idea de lo grandioso, de lo grande que estaba, el atrio, los pórticos y todo lo que tenía, todo en mármol. Y todo de tal manera que cuando él entró y vio la puerta, empezó a ver un montón de mesas de cambistas.
y en cambistas. ¿Y qué eran los cambistas? Dice que comenzó a tirar las mesas, a levantarlos, a empujarlos por todos lados. Dice, y echó fuera a todos los que vendían. En otro evangelio vemos que tomó una especie de látigo y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y dice este texto: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los escribas y los fariseos se enojaron, se indignaron, se molestaron, porque estaban diciendo, los jovencitos, los adolescentes y los niños estaban diciendo: Hosana, salva ahora, oh Dios. Es lo que quiere decir la palabra Hosana: salva ahora, oh Señor, sálvanos, oh Dios. Entonces ellos dijeron: ¿que no oyes lo que escuchan? Y ellos dijeron: ¿que no los callas? Y Jesús le dijo: si ellos callaran, las piedras hablarían. Por eso vemos que aquí era una lucha de que el pueblo de Israel no estaban reconociendo a Jesús como lo que Él era: el Mesías, el que bajó del cielo, el que descendió del cielo, el enviado de Dios. En pocas palabras, Él era Dios encarnado. Ellos estaban rechazándolo, estaban rechazando al verdadero Rey de todo el universo. Por eso volvamos otra vez a la entrada de Jesucristo al templo. Era un templo precioso, tan hermoso que le impactó a los romanos. Cuando ellos conquistaron la tierra de Judea y llegaron al templo los romanos, y podemos decir que se asombraron y quedaron impresionados, porque nunca habían visto en ninguna parte del mundo que ellos tenían conquistado, que eran varias naciones, y nunca habían visto un templo con tanta majestuosidad, con tanta gloria en su construcción. Además, los impresionó tanto porque en el templo de Jerusalén, cuando ellos entraron, estaba vacío. No encontraron más que las grandes construcciones de tantos metros de altura, las paredes de oro, los pisos, la cortina y todo. Dice, pero no vieron nada, ni una imagen, ni una estatua de ningún Dios. Ellos pensaron: estos hebreos, estos judíos están locos. Este es un templo para Dios, ¿y dónde está su Dios? Eso era lo que hablaban los romanos: ¿dónde está su Dios? Eso fue muy impactante para ellos. Pero cuando supieron y vieron que el Dios de los judíos no podía tener ninguna representación humana, ellos se dieron cuenta de una cosa. Al menos los que llegaron conquistando dijeron: estos judíos creen en un Dios al cual no tiene forma, no se le podía dar forma a Dios. Por eso vemos que Dios, en su sabiduría, Él nunca y siempre se cuidó a lo largo de la historia que no se hicieran imágenes de Él, porque Él nunca dio una imagen de Él como Dios. Por eso cuando Pablo llegó a Atenas predicando, dice que había una calle donde había montones de dioses, y él iba recorriendo hasta que llegó en un altar que no tenía nada. Cuando llegó a ese altar que no tenía nada, había un letrero que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pablo se asombró que estaba un altar al Dios no conocido. De alguna manera,
la humanidad y todos los que estaban en Atenas sabían que había un Dios al cual no conocían. Y ahí estaban los romanos impresionados porque, por ejemplo, cuando se llevaron el arca los filisteos a su templo, en el gran templo que tenían para el dios Dagón, el dios Dagón dice que cuando abrieron el templo estaba la estatua del dios Dagón en medio. ¿Y qué era el dios Dagón? Ese dios que ellos tenían mitad hombre y mitad pescado, mitad pez. Ese era el dios Dagón. Y en todos los templos de todo el mundo la gente tiene representaciones de Dios, físicas, humanas, o de animales, o de cosas como lo tenían los egipcios, que tenían gatos, que tenían cebras, que tenían pájaros, o la serpiente que tenía Faraón en su cabeza. Lo importante es que ahí el pueblo de Israel no tenía nada en el templo de Jerusalén. Y a lo largo de la historia vemos que el pueblo de Israel tenía prohibido hacer imágenes de Dios porque nadie ha visto a Dios. ¿Ven alguna imagen aquí? No tenemos imagen de nadie, ni siquiera de los personajes bíblicos que están en el cielo. Ni tenemos a San Juan, ni a San Pedro, ni a Timoteo, ni a nadie tenemos, de tal manera que nosotros podamos darnos cuenta que cada día estamos glorificando más y más a Dios. Ustedes ven ahí que está Marcos y Mateo como una representación, pero no para adoración. Es para recordarnos nada más que estamos recordando el Evangelio según San Marcos, según San Mateo. Pero nosotros no tenemos imágenes para adorar. ¿O alguno de ustedes se postra o le trae una veladora a alguno de los evangelios? No. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios es celoso de su presencia. Y Él está, por eso no lo vemos, y bendición tienen aquellos que en un momento dado lo pueden ver y sentir su presencia. Por eso no hay imágenes de Dios, no hay una imagen de Dios, primeramente porque nosotros sabemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y en ese templo los romanos se quedaron con la boca abierta porque vieron que era un templo aparentemente vacío. Pero es que el Señor no necesita que le hagamos forma con nuestras manos. Por eso los ídolos de las personas son imágenes hechas de manos de hombres. Como dice la Biblia, hacen su Dios, lo cargan entre 4 personas, tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, bocas y no hablan, tienen pies y no andan. Y luego dice la palabra, semejantes a ellos son los que las hacen y los que los adoran y los sirven. Son sin vida, muertos. Por eso es que el Señor no necesita que le hagamos forma con nuestras manos. Ahora, cuando el Señor Jesús entró en el templo, que era grandísimo, en la entrada de la puerta estaban instalados los cambistas. Los cambistas eran personas que estaban allí esperando hacer su agosto. ¿Entienden lo que es el agosto? Más o menos. Aquí tienen julio regalado. En México sí tenemos agosto. Aquí no hay ninguna tienda que celebre el agosto. Aquí julio regalado, ¿verdad? Lo tenían. ¿Qué pasa en el mes de agosto? En el mes de agosto es cuando las grandes compañías hacen un descuento y hacen su mejor venta del año. Es como cuando en los panteones, el Día de Muertos, la gente pone puestos de flores porque van a hacer su agosto en noviembre. Es cuando más flores van a vender de todo el año. Y así estaban los cambistas. Los cambistas estaban esperando en la entrada del templo porque estos hombres eran personas que estaban ahí esperando las fiestas de la Pascua. Las fiestas de la Pascua, vemos que eran personas que vivían de los peregrinos que venían de todas partes del país
de todo Israel y que venían de las naciones del extranjero, judíos que vivían en España, en Italia, que vivían en Grecia, en Egipto, en la India. Venían judíos que estaban dispersados y llegaban a Jerusalén a adorar, de tal manera que los cambistas estaban ahí porque venían tanto extranjero y cada uno traía sus monedas. Los romanos traían sus monedas, los griegos traían sus monedas, los egipcios traían sus monedas, o sea que había un montón de monedas, pero esas monedas no se usaban en el templo. No se usaban, es más, no se aceptaba ninguna otra moneda, sino la que se acuñaba, la que se hacía en el templo de Jerusalén. La jerarquía religiosa habían hecho su moneda. De tal manera que cuando los cambistas estaban allí en la entrada y llegaba uno que venía de Egipto, traía su moneda egipcia, entonces ellos se la cambiaban por la moneda que aceptaban en el templo. Ellos tenían que pagar todo con la moneda que se usaba en el templo. Pero no era una especie de banco, eran bancos pero antiguos, donde estaban con sus mesas y cobraban una buena comisión, como le hacen ahora. La gente que trae dólares llegan a las casas de cambio y les mochan un montón de dinero para que pues les puedan dar la moneda mexicana. O tú vas a algún lugar y quieres cambiar moneda mexicana, también te mochan para que te vendan los dólares. Y así estaban ellos ahí cambiando diferentes monedas de todas partes. ¿Por qué? Porque el templo tenía su propia moneda, de tal manera que ellos en el templo cobraban además una cuota para poder entrar al templo. En el templo se pagaba un impuesto para poder entrar. Si algunos no lo sabían, en el templo de Jesucristo se tenía que pagar un impuesto para entrar en el templo y tenía que ser la moneda del templo. Ellos no te aceptaban dólares o francos canadienses o pesos mexicanos como podíamos hablar coloquialmente, no. Ellos necesitaban la moneda que imprimían en el templo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo lo agarraron a Pedro y le dijeron, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Fíjense, le estaban cobrando el impuesto del templo a Jesús. Y él le dijo, claro que sí lo pagamos. Entonces se acercó y cuando iba entrando Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué, Pedro? Él ya sabía lo que habían platicado. Y Pedro no le alcanzó ni siquiera a decir lo que estaba pasando. Y él le estaba diciendo, ¿de quién deben de pagar los impuestos? ¿Los del rey, de los hijos del rey o el pueblo? No, pues los del pueblo. Entonces los hijos están exentos. Los hijos están exentos. No debiéramos de pagar porque yo soy el rey del templo. Pero dice, para no ofenderlos, ve al mar y saca un pez y el primer pez que saques, ábrele la boca y ahí vas a encontrar la moneda del templo, que era un estatero, pero que valía 2 dracmas, y esas 2 dracmas dice para que pagues por mí y por ti. Quiere decir que había una cantidad que cada persona tenía que pagar para poder entrar al templo. Entonces, es decir que si nosotros traíamos monedas para poder entrar al templo, teníamos a fuerzas que cambiar con los cambistas. Cuando el Señor entró a Jerusalén, entró al templo, aquello era entonces un mercado. Les estoy hablando todo esto para que entiendan. Era un gran negocio redondo y aparte de eso, también vendían las palomas, vendían los animales, las ovejas, los corderos y aún bueyes para sacrificios. Todo eso animalero lo tenían adentro de los atrios del templo. Todo eso estaba allá en el atrio del templo.
De tal manera que era un corral de animales gimiendo, gritando, bueno, ensuciando la paja, todo aquello. Era un olor terrible, los cambistas haciendo su negocio. Y entonces llegaban los peregrinos, algunos llegaban con su borreguito para el sacrificio. Y entonces, ¿qué pasaba? Algunos a lo mejor venían de Belén, otros de Nazaret, otros de diferentes ciudades de Israel, llegaban con su borreguito para el sacrificio. Entonces cuando llegaban tenían que pasar por la inspección de los sacerdotes del templo. Y la realidad es que casi a nadie le aceptaban su borrego. ¿Por qué? Porque decían, no, este no es kosher o kosher. ¿Qué quiere decir? Que tenía que cumplir con las leyes judías de que no tuviera una manchita. A lo mejor le decían, mira, aquí tiene unos pelitos negros, este ya no está limpio. Pero es que nada más es esto, no se nota, ni se veía ni nada. No te lo podemos recibir. Y al no poderlo recibir, no podían entrar al templo a hacer su sacrificio por sus pecados. No podían entrar. Entonces, ¿qué pasó? Que aquellas personas, si no tenían mucho dinero y habían criado su borreguito y toda la cosa, otros le decían, mira, tiene la patita chueca, mira, tiene la oreja media chueca, bajita, y le buscaban cualquier defecto para no aceptarlo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Un borrego que costaba, no sé, 20 denarios, o se lo vendían en 50, en 60. Pero si venían de otra parte del país, de otro país, y habían traído su dinero del extranjero, tenían que cambiar la moneda, pagar impuestos, tenían que comprar el animal a peso exorbitante. Entonces era un negociazo que tenía. Cuando el Señor Jesucristo entró y vio aquello, y quiero decirles que no eran ni 100, ni 200, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 5000. Se calcula que cada fiesta de Pascua llegaban de 200 a 250,000. ¿Se imaginan el montón de ganado que tenían allá y llegaban un día? Porque eran 7 días. 7 días de la fiesta, no era nada más un solo día. Entonces aquello era un negociazo tremendo. Y lo que no saben ustedes, y yo tampoco sabía, es cómo le llamaban a todos esos puestos de venta de palomas, de ganado, de ovejas y de los cambistas. Le llamaban las tiendas de Anás. Anás era uno de los que había sido sumo sacerdote, o el siguiente del sumo sacerdote. Estaban de la alta jerarquía del sumo sacerdote, eran los dueños, los que controlaban todas las tiendas que habían dentro del templo. Entonces eran millonadas de pesos que les entraban para que la gente pudiera presentarse delante de Dios. Y además, imagínate, venir desde un país extranjero, de una provincia apartada, que tú llegaras al templo y te dijeran, no puedes entrar porque tu animal no sirve. Entonces, no puedes entrar con las manos vacías. Qué diferencia como estamos viendo ahora. Ahora no les decimos a la gente, no puedes entrar si no traes nada. Dios dice, no te presentes delante de mí con las manos vacías. Pero eso es una honra que nosotros lo estamos haciendo. Ellos lo habían hecho un negocio con la palabra viva del Dios vivo. De tal manera que lo que le decían, así es que no puedes presentar tu sacrificio, tienes que comprar un animalito, y si no, pues a ver qué haces tú. De tal manera que era un tremendo negociazo el que estaban haciendo. Ahora que entra el Señor Jesucristo, entró el Señor Jesucristo al templo, y cuando vio este abuso, el negocio con tanta deshonestidad, empezó a volcar, dice la palabra, empezó a volcar la mesa de los cambistas y hacer un desastre dentro del templo. Los corre del templo, los echa fuera a todos y les dice, mi casa de oración será llamada.
¿Se imaginan ustedes al Señor Jesucristo? Miren, este templo no es ni una décima parte del tamaño que tenía el atrio. Tremenda. Imagínense al Señor Jesucristo con aquel como látigo que se hizo, volcando mesas, tirando monedas, sacando animales, y dice que los sacó a todos. ¿Cuántos tiempos se habrá llevado? No sé, 1, 2, 3 horas, 4 horas, sacando gente, sacando todos y todas aquí con una autoridad. Mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Imagínense qué autoridad tenía el Señor Jesucristo. Y por eso les decía en el mensaje el domingo, qué valentía tenía el Señor, que era un hombre valiente, un hombre que no tenía el temor de lo que le pudieran hacer, porque él sabía quién era, tenía una identidad bien definida y estaba seguro de lo que estaba haciendo para la gloria de su Padre. De tal manera que empezó a limpiar el templo y empezó a echar fuera a todos los cambistas, los que vendían palomas. Y dice que cuando él ya terminó de hacer eso, empezaron a llegar cojos, enfermos, ciegos, paralíticos. Empezaron a llegar gente que normalmente no podía llegar. Dice la palabra que cuando llegaron los enfermos, los cojos, los mudos, los ciegos, los paralíticos, comenzaron a venir al templo, y vinieron cientos y cientos, pero entraban enfermos, salían sanos. Entraban ciegos, salían mirando. Entraban paralíticos, salían caminando. De tal manera que los que iban atormentados por tristezas, angustia y desesperación salían liberados. Claro, cuando vieron los fariseos todo esto, dijeron: ya no podemos soportar esto. ¿Cómo es que están entrando toda esta gente? Ya sacó a nuestros cambiadores. Ahora estos cientos y miles que empezaron a llegar, óiganlo, de enfermos. Porque dice la palabra que era multitud. Cuando estamos hablando de multitud de enfermos, ¿por qué empezaron a llegar? Porque había habido un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis entre este momento en el que están llegando los enfermos y lo que había pasado antes. La gente llegaba, no entraban. ¿Por qué no entraban? Porque estaba prohibido que un enfermo, paralítico o ciego entrara al templo. En la ley había algo que durante el tiempo de la Pascua no podían entrar. Era como aceptar un animal imperfecto. Entonces la gente que estaba enferma, que estaba necesitada de sanidad, no podían entrar al templo, en primer lugar, porque estaban enfermos. Y a veces ni un sacerdote podía entrar porque estaba enfermo, porque tenía alguna lesión, ya no podían entrar a servir. Entonces había un contraste de cientos y miles de gentes que a través de los años no estaban entrando al templo a presentar su sacrificio para ser limpios, no para ser limpios, para cubrir sus pecados, sino que la gente estaba desesperada, no tenían recursos para poder pagar para entrar y no podían otros entrar porque estaban enfermos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un rumor que se corría en todo Jerusalén, que decían: ¿qué hago ahora? No puedo entrar. Soy una persona realmente triste, abatida, soy un desgraciado de la sociedad, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces le decían: mira, se corre un rumor de que aquí a 5 minutos del templo hay un lugar donde suceden milagros. ¿Cómo que suceden milagros? Sí, se llama el estanque de Betesda. Y en el estanque de Betesda dice que había cientos de enfermos que estaban alrededor del estanque, porque había una historia que decía que de vez en cuando un ángel
bajaba y movía el agua del estanque, y el primero que entrara dentro del agua era sanado. La realidad, aunque en la Biblia está escrito, eso era lo que se rumoraba por allá, era lo que se contaba. No hay evidencia histórica más que del relato que eso se contaba, porque realmente la gente no era sanada. Muchos entraban y se decía, la prueba está que aquel hombre que cuando llega Jesús lo encuentra ahí y le dice, el Dios sabía que tenía 38 años de paralítico. Es que cuando yo llego y nadie me ayuda y no alguien me gana. Pero la Biblia no da reporte, más que eso se creía. ¿Por qué? Y esto da la explicación por qué cuando Jesucristo entra al templo, todos esos cientos de enfermos que estaban, que esperando que el ángel llegara y que moviera aquella agua, dice, y además tantos en la ciudad de Jerusalén que había enfermos que no podían entrar, cuando oyeron que Jesús, que ya había estado haciendo milagros por todos los pueblos, por todas las ciudades, cuando oyeron que Él estaba en el templo, acudieron al templo para ser sanados, porque Él estaba allí, de tal manera que todos los que estaban en el estanque de Betesda fueron, los que estaban en la ciudad fueron, de los miles de peregrinos empezaron a entrar, de tal manera que llegó un momento en que el templo se llenó con miles de enfermos, que el Señor empezó a sanar, a sanar, a sanar, y empezaron a glorificar, y más empezó a correr la voz de los milagros que el Señor estaba haciendo. Por eso podemos ver que ¿por qué no iban antes al templo? Porque no los dejaban entrar. ¿Por qué no iban antes al templo? Porque no podían pagar. Porque no iban al templo, porque a pesar de tener para su corderito, no podían entrar por estar enfermos. Por eso vemos que dice la Sagrada Escritura que cuando nosotros encontramos esto, vemos en la palabra de Dios que Dios le dijo y sanó a aquel enfermo. Dice que se encontró con aquel enfermo ahí en el estanque de Betesda, y Dios le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces vemos que aquel paralítico que tenía 38 años de no caminar, tomó su lecho y empezó a caminar. ¿Y a dónde se fue? Se fue, como era sábado, se fue a lavar. Y cuando iba entrando al templo no lo dejaron entrar, porque llevaba su lecho. Y te le dijeron que no te ves lícito que puedas cargar y trabajar. Yo no sé, el que me sanó a mí me dijo que yo viniera y que fuera. Y entonces le dijeron: ¿quién te sanó? Y él dijo: no sé. Él dijo: no sé. Pero dice que al otro día Jesús se lo encontró y le dijo: yo soy el que te sanó. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Mesías. Entonces aquel hombre, 38 años paralítico, ¿qué creen que se dedicó a hacer? Ahora ya sabía quién lo había sanado. Empezó a predicar y por todos lados diciendo: Jesús es el Mesías, Él me sanó, Jesús es el Mesías. Quiere decir que cuando Él entra al templo, cientos, por no decir miles, ya habían oído que Jesús había sanado y que era el Mesías. Entonces lo fueron a encontrar al templo y empezaron a llegar, y todos confiando y creyendo que Él era el Rey de Reyes. Y quiero decirte, ahora te das cuenta cómo al ser limpiado el templo, cuando se corrió la voz de que Jesús estaba en el templo, también se había corrido la voz de que Él era el Mesías. Y empezaron a salir del estanque de Betesda y de sus casas y los miles que venían a la fiesta, y comenzó a moverse el poder de Dios en la vida de esta gente. Esta es lo que la Biblia reconoce como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y al templo.
Quiere decir que la entrada a Jerusalén no era nada más el Domingo de Ramos, no era nada más el Domingo de Palmas, sino que este mensaje era el complemento de lo que realmente sucedió como la entrada triunfal. Jesucristo llegó mostrando que Él era el Rey, y que no nada más era el Rey, que era Dios el que estaba haciendo los milagros para todos aquellos que le buscaran cuando Él estaba haciendo su visitación. Y vemos que el templo era su casa, y su casa es donde Él empezó a hacer los milagros de todo nivel y de toda especie. Y Él vemos que Él es el dador de la vida, y la vida vence la enfermedad y vence la muerte, donde la ley de la religión es derrotada, porque la ley es haz, y en cambio el Señor Jesucristo decía: solamente cree y serás salvo. No se trata de lo que tú haces, de lo que puedas hacer o de los sacrificios que puedas entregar. Es el favor de Dios cuando Él llegó a su casa, al templo de Jerusalén. Ahora los religiosos de antes y los religiosos de hoy solamente pueden ofrecerte una religión muerta, una religión vacía, porque no tienen que ofrecer. Ellos no tienen vida, no pueden dar vida. Y tú, que tienes la vida y la presencia del Dios que da vida aquí entre nosotros, entonces podemos experimentar el poder y la gracia de Dios en Cristo. Cuando llegaron al templo, todos aquellos enfermos, cojos, paralíticos y ciegos vieron que ahí estaba la presencia de Dios, el Señor, el Mesías, el que vino del cielo, el Salvador y Hosana. De tal manera que hay una cosa importante para nosotros en esta noche. El Señor está aquí. Él, no nada más el domingo era domingo de entrada triunfal. Quiero que como iglesia podamos entender, como se los dije al principio, cada vez que nos reunimos, su presencia está con nosotros. En la medida que nosotros le alabamos, en la medida que nosotros le manifestamos una atmósfera donde Él se manifieste, Él se va a manifestar. Pero hay una cosa que es fundamental, es la palabra dice: el que se acerca a Dios es necesario y crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es el Dios de milagros. Dios es el que está aquí, y Él al principio nos dijo que Él va a obrar milagros, y ya los ha estado obrando. ¿Cuántos de ustedes han empezado a estar en contacto en el Espíritu? Y hoy el Señor quiere bendecir tu vida y quiere decirte: inclina tu cabeza. Si tú tienes necesidad de un milagro, si tú tienes necesidad de recibir de la presencia del Señor aquella petición que tú tienes por ti, por tu esposo, por tu esposa, por tu hija, por tu hijo, un milagro de sanidad, milagros financieros, vimos que lo hizo cuando estábamos recogiendo su ofrenda. Padre bendito, delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar
y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Ponte de pie. Oro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu majestad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Alábalo, alábalo. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Si puedes creer que Él está aquí, si puedes creer que Él quiere bendecir tu vida y darte el milagro que tú necesitas, decláralo con tu boca. Señor Jesús, en este momento, yo sé que tú estás aquí conforme a tu palabra. Te necesito. Vengo a ti porque esta es tu casa. Como tú dijiste, mi casa, casa de oración será llamada. Y Él está aquí limpiando y purificando y santificando este lugar, pero también está sanando, curando, libertando, bendiciendo, derramando su gracia sobre nuestras vidas. Su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás
Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa. Sabemos que estás aquí y quieres bendecir nuestras vidas. Se trata de fe. Señor, venimos delante de ti buscando ese milagro que tú has preparado para nosotros hoy. Si tú sientes en este momento que Él te está llamando para que tú recibas la bendición que Él ha preparado para ti, pasa al frente. Pasa al frente. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey que todo lo puede, para el cual no hay imposible. Declaramos tu sanidad.
Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios está aquí con nosotros. Cierra tus ojos
Señor Jesús, gracias por visitarnos. Gracias por estar aquí con nosotros cada vez que nos reunimos. Pero hoy ha sido una noche donde tú has querido manifestarte con aquellos que creen que tú estás obrando el milagro en sus vidas. Y hemos presenciado el toque tuyo sobre nuestras vidas. Señor, gracias por lo que estás haciendo a partir de este momento en nuestros hogares, en nuestros cuerpos, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestro hogar. Señor, te doy gracias porque esta noche tu poder se ha glorificado. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y todos decimos amén. Levanta tus manos. Ahora repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque has respondido a mi plegaria. Tú dijiste al principio: clama a mí y yo te responderé. Y yo sé, Padre, que he recibido tu respuesta a mi petición. Ayúdame a permanecer en fe, creyendo con la certeza de lo que tú me has dado, que sé que viene, está en camino, o a lo mejor ya está en mi casa. Amén. ¡Wow! Poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltar, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Vayan contentos, felices, con la certeza de que lo que pidieron ya está en camino. ¿No lo ven? Pero la palabra es clara. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Ese es el sueño que Dios ha puesto, pero es un sueño que es una realidad. Cada milagro, todos los días estamos necesitando milagros. Por eso yo estoy convencido de que cada vez que tengamos reunión vamos a tener ministración. Pues yo creo que sí.
porque siempre estamos necesitando. Si esta va a ser la iglesia del amén y de los milagros, que así se nos conozca. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde, va con ustedes, los ángeles van con nosotros, no se les olvide.